La explosión que debería haber matado al general Robert Iron Patterson lo arrojó 40 metros a un campo minado, sangrando por heridas de metralla que serían fatales sin intervención médica inmediata. Mientras las fuerzas enemigas se acercaban a su posición, la sargento Isabella Ángel Harris tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Iba sola a ese campo minado para rescatarlo. 6 meses después, cuando el presidente le colocó la medalla de honor al cuello, Patterson se paró en primera fila con lágrimas en los ojos, sabiendo que le debía la vida al soldado más valiente que jamás había comandado. La sargento Isabella Harris tenía 25 años, era de Texas, y sus decididos ojos marrones le permitían evaluar las situaciones tácticas con mayor rapidez que la mayoría de los oficiales que le doblaban la edad. Se había alistado en el ejército nada más terminar la secundaria, impulsada por una tradición familiar de servicio militar que se remontaba a 3 generaciones. Su distintivo de llamada, Ángel, se lo había ganado no por su amabilidad, sino por su reputación de aparecer justo cuando los soldados más la necesitaban, a menudo en situaciones donde la supervivencia parecía imposible. La misión en la disputada región fronteriza se había clasificado como reconocimiento rutinario. Pero Isabella sabía que no debía confiar en informes de inteligencia que usaran términos como rutina y mínima presencia enemiga. Había sido asignada como especialista en comunicaciones para la Fuerza de Tareas de Operaciones Conjuntas, liderada por el general Robert Patterson, un comandante de 3 estrellas cuya brillantez táctica le había ganado un estatus legendario en el ejército. El general Patterson había solicitado a Isabella específicamente para esta misión, no por sus habilidades técnicas, sino por su demostrada capacidad para pensar con claridad bajo presión y adaptarse a situaciones rápidamente cambiantes. Había leído su historial de servicio, estudiado su desempeño en despliegues anteriores y reconocido algo que pocos oficiales poseían: el instinto de hacer lo que la misión requiriera, sin importar el riesgo personal. La fuerza de tareas estaba compuesta por 36 operadores de élite de múltiples unidades de operaciones especiales, encargados de recopilar información sobre las rutas de suministro enemigas a través del terreno montañoso. La región era territorio en disputa, reclamado por múltiples facciones hostiles, pero controlado por ninguna, lo que la hacía perfecta para operaciones encubiertas, pero peligrosa para cualquiera que se viera atrapado en el fuego cruzado. La posición de Isabella era con el elemento de mando, manteniendo las comunicaciones entre los distintos equipos, distribuidos en 12 kilómetros cuadrados de terreno accidentado. Su equipo le permitía coordinarse con el mando de la base, retransmitir inteligencia entre unidades y proporcionar actualizaciones tácticas en tiempo real al general Patterson a medida que se desarrollaba la misión. Lo que ninguno de ellos esperaba era que este reconocimiento rutinario se convertiría en la operación de rescate más importante de la historia militar reciente. La emboscada comenzó exactamente a las 13:47 horas con fuego de mortero coordinado dirigido al puesto de mando donde el general Patterson revisaba informes de inteligencia con su personal superior. Isabella se encontraba a 20 metros de distancia, realizando comprobaciones de radio con los equipos de observación avanzada, cuando comenzaron a caer los primeros proyectiles. Entrando. Todo el personal a cubierto. La advertencia llegó demasiado tarde para una respuesta perfecta, pero lo suficientemente pronto como para que la mayoría de los soldados alcanzaran posiciones defensivas antes de que el bombardeo se intensificara. El general Patterson se vio sorprendido revisando mapas extendidos sobre el capó de un vehículo blindado cuando el proyectil de mortero impactó justo a su lado. La explosión fue masiva, una bala de 120 milímetros que creó un cráter de 1.8 metros de profundidad y esparció metralla en todas direcciones con una velocidad letal. Isabella observó horrorizada cómo el general era levantado por la onda expansiva y lanzado por el paisaje como un muñeco de trapo. Cuando aterrizó a 40 metros de distancia en lo que reconoció de inmediato como un campo minado marcado, Isabella supo 2 cosas con absoluta certeza. El general Patterson estaba gravemente herido y moriría sin intervención médica inmediata, y entrar en ese campo minado era un suicidio para cualquiera que lo intentara.
¿Alguna vez has enfrentado un momento en el que hacer lo correcto significara aceptar una muerte casi segura? El campo minado estaba designado como zona de denegación de Área 7, una sección de terreno que había sido minada por fuerzas en retirada 6 meses antes. Los mapas militares lo mostraban claramente marcado en rojo con advertencias de peligro extremo, minas antipersona confirmadas. No existía ningún corredor seguro. Prohibida la entrada. El general Patterson yacía inmóvil en el centro del campo, con la sangre acumulándose alrededor de su cuerpo debido a múltiples heridas de metralla. Isabella pudo ver que aún respiraba, pero apenas. Sin atención médica inmediata, se desangraría en cuestión de minutos. El fuego de mortero enemigo seguía impactando alrededor de su posición, pero Isabella estaba completamente concentrada en el general. La situación táctica se deterioraba rápidamente. Su posición estaba comprometida. Las fuerzas enemigas avanzaban y la evacuación médica no sería posible hasta que pudieran asegurar una zona de aterrizaje. Isabella tomó la decisión que definiría el resto de su vida. Agarró su botiquín y su rifle M4 y comenzó a caminar hacia el campo minado. Cada paso podría desencadenar una explosión que la mataría instantáneamente, pero el general Patterson necesitaba atención médica inmediata que solo ella podía brindar. «Harris, ¿qué haces?», gritó el mayor Chris Sander Williams por encima del sonido del fuego enemigo. «Esa zona está minada. No puedes entrar ahí». Isabella activó su radio mientras seguía avanzando hacia la zona de peligro. «El mayor general Patterson está gravemente herido y morirá sin atención médica inmediata. Estoy entrenado en medicina de combate y voy a estabilizarlo». «Isabella, eso es suicidio. No hay camino seguro a través de ese campo». «Entonces haré una», respondió Isabella, con una voz serena y determinada que silenció cualquier discusión. Primeros pasos en el campo minado fueron los más aterradores de su vida. Cada pisada podía activar una mina antipersonal diseñada para mutilar o matar a cualquiera que la manipulara. Pero se movía con precisión, comprobando cada paso, buscando cables trampa o placas de presión que pudieran indicar explosivos ocultos. Su entrenamiento en reconocimiento de artefactos explosivos la ayudó a identificar algunas amenazas, pero la mayoría de las minas estaban enterradas e invisibles. Isabella estaba jugando a la ruleta rusa con cada paso, confiando en que la suerte y la observación minuciosa la mantendrían con vida el tiempo suficiente para llegar al general Patterson. A 20 metros dentro del campo minado, divisó la primera mina, un pequeño disco metálico parcialmente visible en el suelo arenoso. Isabella la marcó con un trozo de tela arrancado de su uniforme y continuó avanzando, creando un mapa mental de zonas seguras y peligrosas a medida que avanzaba. A 30 metros, encontró accidentalmente una mina activada por presión. Su pie presionó arena suelta que se movió ligeramente, y sintió la sutil flexión que indicaba un explosivo enterrado. Dispositivo. Isabella se quedó paralizada, sabiendo que levantar el pie detonaría la mina y la mataría instantáneamente. Permaneció inmóvil durante 30 segundos, analizando sus opciones. La mina se activaba por presión, lo que significaba que estaba diseñada para explotar al retirar el peso, no al aplicarlo. Isabella cambió lentamente el peso al otro pie mientras mantenía la presión sobre la mina, y luego colocó con cuidado una piedra sobre la placa de presión para mantener la activación. Era una técnica que funcionaba en teoría, pero nunca se había probado en combate con su vida en juego. La mina no explotó. Isabella continuó hacia el general Patterson. Cuando lo alcanzó, el general estaba inconsciente y perdía sangre a un ritmo que sería fatal en cuestión de minutos. Trapnell le había causado un traumatismo masivo en la pierna izquierda, le había perforado el pecho y le había provocado una herida en la cabeza que sangraba profusamente. Isabella comenzó de inmediato los procedimientos médicos de combate que salvarían la vida del general Patterson. Aplicó vendajes de presión para controlar el sangrado, estableció una vía intravenosa para la reanimaloción con líquidos y administró analgésicos que ayudarían a controlar el trauma. Pero su trabajo se complicó por su ubicación en un
Un campo minado activo con fuerzas enemigas avanzando hacia su posición y fuego de mortero que continúa impactando a su alrededor. Ángel, soy Trueno. La voz de la mayor Williams crepitó en sus auriculares. La infantería enemiga se acerca a su posición. Deben salir de ahí inmediatamente. Isabella miró el campo minado que la rodeaba a ella y al general Patterson. Entrar en el campo ya había sido bastante peligroso. Salir cargando a un herido inconsciente sería casi imposible. Trueno, necesito que coordines el fuego defensivo para mantener a las fuerzas enemigas alejadas de esta zona, respondió Isabella mientras seguía curando las heridas de Patterson. El general Patterson está lo suficientemente estable como para moverse, pero necesito tiempo para evacuarlo de forma segura. Isabella, no hay salida segura de ese campo con un hombre herido. Ambos morirán. Entonces será mejor que te asegures de que nadie interfiera mientras descubro cómo hacer lo imposible. Lo que Isabella hizo a continuación se estudiaría en escuelas de medicina militar y centros de entrenamiento de operaciones especiales durante décadas. Estabilizó las heridas del general Patterson lo suficiente para el transporte y luego comenzó el proceso de evacuación del campo minado utilizando técnicas que combinaban entrenamiento médico, conocimiento de artefactos explosivos e innovaciones tácticas que no existían en ningún manual. Isabella creó una camilla improvisada con materiales de su equipo y comenzó a mover a Patterson por el camino que había marcado durante su aproximación. Pero cargar a un hombre herido a través de un campo minado requería técnicas diferentes a caminar sola. Se movió a gatas, probando cada posición antes de colocar peso sobre ella, mientras mantenía la estabilidad médica de Patterson y monitoreaba sus signos vitales. El proceso era agotador, aterrador y requería una concentración absoluta en detalles que podían marcar la diferencia entre la vida y la muerte. 20 minutos después de la evacuación, Patterson recuperó el conocimiento. «Aris, ¿dónde estamos?», preguntó débilmente. «Señor, fue herido por fuego de mortero y arrojado a un campo minado. Lo estoy evacuando a un lugar seguro, pero necesito que permanezca completamente quieto. Cualquier movimiento podría detonar artefactos explosivos». Los ojos de Patterson se abrieron de par en par al comprender la situación. «Soldado, entró en un campo minado para sacarme». «Sí, señor». Estaba gravemente herido y necesitaba atención médica inmediata. «Harris, podría haber muerto». «Señor, habría muerto sin intervención médica». Eso era inaceptable. Patterson miró a Isabella con una expresión que mezclaba asombro, gratitud y respeto profesional. «¿Cuánto tiempo lleva en este campo?» «Unos 40 minutos, señor. Estamos a medio camino de la seguridad». El general guardó silencio durante varios segundos. «Harris, lo que estás haciendo ahora mismo es lo más valiente que he presenciado en 28 años de servicio militar», continuó Isabella, acercándose al borde del campo minado. «Señor, esto es lo que los soldados hacen por los demás». La evacuación tomó otros 30 minutos de cuidadoso movimiento a través de un terreno que podría matarlos a ambos en cualquier momento. Cuando Isabella finalmente sacó al general Patterson de la zona de peligro, todos los soldados del grupo de trabajo esperaban para brindarles asistencia. Los helicópteros de evacuación médica llegaron 12 minutos después, y Patterson fue estabilizado para ser trasladado a un hospital militar donde los cirujanos completarían la atención vital que Isabella había comenzado en el campo minado. Antes de que el helicóptero despegara, el general Patterson tomó la mano de Isabella. «Harris, quiero que sepas algo. Lo que hiciste hoy va más allá del deber militar. Me salvaste la vida arriesgando la tuya y nunca lo olvidaré. Señor, me alegro de que estés bien. Isabella, me aseguraré de que todos sepan lo que hiciste hoy. Este tipo de valentía merece reconocimiento». 3 meses después, Isabella recibió órdenes de presentarse en el Pentágono para una sesión informativa clasificada. Supuso que se trataba de un informe rutinario sobre la misión de rescate, pero al llegar, se encontró en una sala de conferencias con altos mandos militares de todas las ramas del servicio. «Sargento Harris,
comenzó la general Patricia Storm Reynolds, jefa del Estado Mayor Conjunto. Sus acciones durante el rescate del general Patterson han sido investigadas y documentadas a fondo. La recomendación para su medalla de honor ha sido aprobada en todos los niveles de mando. Isabella permaneció sentada en silencio, atónita. La medalla de honor era la máxima condecoración militar reservada para acciones que iban mucho más allá del heroísmo normal. Señora, solo hice lo que debía hacer, respondió Isabella. Sargento Harris, lo que hizo fue entrar en un campo minado confirmado bajo fuego enemigo para rescatar a un oficial superior herido y luego evacuarlo a un lugar seguro utilizando técnicas que requerían un coraje, una habilidad y una determinación extraordinarios. Eso va más allá del deber. Ese es el tipo de heroísmo que define lo mejor del servicio militar estadounidense. 6 meses después del rescate en el campo minado, Isabella se encontraba en el jardín de rosas de la Casa Blanca, rodeada de familiares, líderes militares y representantes de medios de comunicación de todo el mundo. El general Patterson, completamente recuperado de sus heridas, se encontraba en primera fila con lágrimas en los ojos. El presidente se acercó con la medalla de honor, el mayor reconocimiento nacional al valor en combate. La sargento Isabella Harris, comenzó el presidente, y su voz se oyó a través de la multitud reunida, por su notable valentía e intrepidez arriesgando su vida más allá del deber al servir con las fuerzas conjuntas de operaciones especiales en operaciones de combate contra fuerzas enemigas. Mientras el presidente colocaba la medalla alrededor del cuello de Isabella, continuó leyendo la mención que pasaría a la historia militar. La sargento Harris se distinguió por actos de valentía e intrepidez que excedieron el deber al servir como especialista en comunicaciones en una fuerza de tarea conjunta. Cuando el general Patterson resultó gravemente herido y fue arrojado a un campo minado por fuego de mortero enemigo, la sargento Harris entró voluntariamente sola en la zona de peligro, brindó atención médica vital bajo fuego enemigo y evacuó a la oficial herida a través de peligros explosivos que representaban un riesgo extremo para ella. La ceremonia continuó con detalles de las acciones de Isabella, pero su atención se centró en el general Patterson, cuya presencia entre el público representaba el éxito de una decisión que había tomado en los momentos más peligrosos de su vida. El extraordinario heroísmo, el servicio desinteresado y la completa dedicación al deber de la sargento Harris reflejaban un gran mérito para ella misma, su unidad y el ejército de los Estados Unidos, y ejemplificaban las mejores tradiciones del servicio militar. Al concluir la ceremonia, el general Patterson se acercó a Isabella para conversar en privado. «Ángel, necesito que entiendas algo», dijo, usando su indicativo de llamada con profundo respeto. Lo que hiciste en ese campo minado cambió mi vida de maneras que van más allá de simplemente sobrevivir. Me enseñaste lo que es el verdadero coraje. General, habrías hecho lo mismo por cualquiera de tus soldados. Quizás lo habría intentado, pero no sé si habría tenido la habilidad para tener éxito. No solo me salvaste la vida. Ejecutaste una operación de rescate que los estrategas militares calificaron de imposible. Patterson hizo una pausa, mirando la medalla de honor alrededor de la cabeza de Isabella. Cuello. Isabella, he comandado a miles de soldados a lo largo de mi carrera, pero nunca he servido con nadie que poseyera tu combinación de coraje, habilidad y determinación. El ejército es mejor porque formas parte de él. El impacto de las acciones de Isabella se extendió mucho más allá de ese único rescate. Sus técnicas para navegar por campos minados mientras evacuaba heridos se convirtieron en parte del entrenamiento médico de combate avanzado. Las escuelas de medicina militar incorporaron sus métodos a sus planes de estudio y las unidades de operaciones especiales estudiaron su proceso de toma de decisiones bajo extrema presión. Pero quizás el resultado más importante fue el mensaje que su acción envió a todo el ejército, que ningún soldado es prescindible cuando otros poseen el coraje y las habilidades para salvarlos. Isabella continuó sirviendo durante 6 años más, participando en numerosas operaciones donde su experiencia médica e innovaciones tácticas salvaron vidas en situaciones que desafiaron la doctrina militar convencional. Nunca más se encontró evacuando heridos a través de campos minados,
pero se enfrentó a innumerables escenarios que requerían soluciones creativas a problemas imposibles. Lo que pasa con Ángel, les decía el general Patterson a los nuevos oficiales durante el entrenamiento de liderazgo, es que no acepta que ninguna situación sea desesperada. Cuando todos los demás ven obstáculos imposibles, ella ve problemas que requieren soluciones poco convencionales. Eso es lo que distingue a los soldados verdaderamente excepcionales de los meramente competentes. La medalla de honor de Isabella se convirtió en lectura obligatoria en las academias militares, no solo por el heroísmo que representaba, sino por las lecciones tácticas que proporcionaba sobre la adaptación a circunstancias extremas. Los estudiantes aprendieron que la valentía individual, aplicada correctamente, podía superar desventajas sistémicas y alcanzar objetivos que parecían imposibles bajo un análisis convencional. 8 años después del rescate en el campo minado, Isabella fue ascendida a sargento mayor y asignada a establecer el programa avanzado de entrenamiento médico de combate en Fort Bragg. Sus innovaciones se convirtieron en la base de la medicina moderna en el campo de batalla, y sus técnicas se enseñaron a médicos de operaciones especiales de todo el mundo. Cualquiera puede aprender procedimientos médicos, les decía a los nuevos médicos de combate durante su entrenamiento. El ejército enseña cirugía traumatológica, protocolos de evacuación y operación de equipos. Pero lo que no puede enseñar es la mentalidad que se niega a aceptar la muerte del paciente cuando la intervención médica puede prevenirla. Los estudiantes siempre querían saber sobre el rescate en el campo minado, sobre el proceso de toma de decisiones que la llevó a arriesgar su vida por el general Patterson. Isabella compartía la información técnica, detalles, pero siempre concluía con la misma lección fundamental. No salvé la vida del general Patterson porque fuera la mejor médica del ejército. Lo salvé porque me negué a aceptar que sus heridas fueran mortales cuando tenía la capacidad de tratarlas. Cuando los soldados necesitan atención médica, se la brindan. Las circunstancias no cambian la responsabilidad. Sus métodos de enseñanza se volvieron legendarios por su realismo e intensidad. Los estudiantes aprenden a realizar procedimientos médicos complejos mientras se desenvuelven en entornos peligrosos, a tomar decisiones de vida o muerte bajo extrema presión y a adaptar protocolos médicos a condiciones que existían fuera de cualquier manual de entrenamiento. La tasa de graduación del programa de Isabella era menor que la de la formación médica tradicional, pero quienes lo completaban estaban preparados para desafíos médicos que habrían abrumado al personal con formación convencional. Años más tarde, cuando los historiadores militares estudiaron la evolución de la medicina de combate a principios del siglo XXI, identificaron varios momentos cruciales que moldearon la atención médica moderna en el campo de batalla. El rescate en el campo minado sería recordado como prueba de que la experiencia médica individual podía superar circunstancias aparentemente imposibles cuando se combinaba con una dedicación absoluta a salvar vidas. Pero entre los soldados que sirvieron con Isabella Harris, la lección fue más simple y más profundo. Algunas personas están llamadas a sanar. Y cuando responden a ese llamado con total compromiso, los resultados milagrosos se vuelven no solo posibles, sino inevitables. El metal que colgaba del cuello de Isabella representaba más que el heroísmo individual. Representaba la promesa que los soldados estadounidenses se hacen entre sí, que nadie se queda atrás cuando otros poseen el coraje y las habilidades para traerlos a casa. El general Patterson conservó una fotografía en su escritorio durante el resto de su carrera. Isabella Harris arrodillada junto a él en ese campo minado, brindándole atención médica que le salvaría la vida, mientras estaba rodeada de artefactos explosivos que podrían haberlos matado a ambos. Debajo de la fotografía, una simple inscripción: Ángel, el soldado que me enseñó lo que realmente significa el coraje. Sargento Harris, el presidente había dicho durante la ceremonia, sus acciones representan las mejores tradiciones del servicio militar estadounidense y nos recuerdan a todos que el heroísmo no se trata de buscar la gloria, sino de hacer lo correcto cuando todo lo demás parece imposible. Isabella Harris no se propuso convertirse en una heroína ese día en el campo minado.
Simplemente vio a un soldado herido que necesitaba atención médica y se negó a permitir que los peligros explosivos o el fuego enemigo se lo impidieran, brindando esa atención. Pero al tomar esa decisión, demostró que a veces las batallas más importantes no se libran contra fuerzas enemigas, sino contra las limitaciones que otros aceptan como permanentes. Y a veces, cuando la persona adecuada con el entrenamiento adecuado se niega a aceptar la derrota, lo imposible se vuelve inevitable. La medalla de honor que colgaba del cuello de Isabella cargaba con el peso de la gratitud de una nación. Pero para el general Patterson, simplemente representaba la razón por la que seguía vivo: servir a su país y regresar con su familia. Porque a veces el arma más poderosa en cualquier campo de batalla no está diseñada para quitar vidas. La porta a alguien cuyo compromiso absoluto es salvarlas. Gracias por ver el video. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.